Muy bien, jovencitos, tengan buenos días. Hoy día, lunes 14 de septiembre del 2020, estamos con ustedes en lección 3 con el curso de química y el tema a tratar hoy día son las unidades químicas de masa 1. Bien, jovencitos, entonces, como siempre, vamos a desarrollar primero la parte teórica para después pasar a los ejercicios del libro. Bueno, se te pide pues que tengas, ¿no?, tus materiales a la mano, de repente para anotar lo más importante. Vamos a empezar entonces con el capítulo número 4, unidades químicas de masa. Bien, vamos a ver entonces acá un mapa conceptual. Tenemos acá unidades químicas de masa. Vamos a ver lo que son las masas atómicas, ¿sí? Las promedio, que vienen a ser de los elementos químicos, obviamente, ¿no? Y un elemento químico pues se representa con símbolos químicos, ¿no? Y cada uno tiene sus masas atómicas. Por ejemplo, ¿no? El chon, aquí, carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. También vamos a ver lo que es masa molecular, ¿no? Que esto viene para compuestos químicos o moléculas, aquellas que se representan, pues, ¿no?, con fórmulas, que vienen a ser simplemente la sumatoria de pesos atómicos o masas atómicas que están acá. Vamos a sumar nada más en un compuesto o una molécula. También vamos a ver lo que significa, pues, el mol, ¿no? El mol es una cantidad de partículas. Vamos a ver que vamos a obtener el mol al dividir la masa entre la masa atómica, ¿no? También lo podemos hacer de esta manera, número de átomos entre Na. Y cuando queremos mol de moléculas, en este caso es para elementos, para este caso es moléculas o compuestos, también va a ser lo mismo, ¿no? Masa, pero entre peso molecular. También podemos tener número de moléculas entre el Na. Ya vamos a ver que el Na es un numerito muy importante llamado el número de Avogadro. Muy bien. En síntesis, jovencito, vamos entonces a empezar por acá, en unidades de masa atómica. La UMA, jovencito, son las unidades que actualmente se utilizan. Su valor está aquí, ¿no? Una UMA es la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12, que tiene un valor de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Un valor muy pequeño. Muy bien. Vamos a ver la masa atómica relativa. Entonces, fíjate, la masa atómica relativa va a ser igual a la masa de un átomo, pero en UMAS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la masa de un átomo de plata es 109, ¿verdad? Plata 109 dice, ¿no? 1,8079 por 10 a la menos 25 kilogramos. ¿Cuál es su masa atómica relativa? Bien, eso te vamos a explicar en la siguiente, aquí, ¿no? Aquí está, acá nos aclara y dice lo siguiente, ¿no? Solución. Como esto es su masa, jovencito, lo vamos a llevar a masa relativa, y la masa relativa es con UMAS, ¿sí? Y entonces, para que nos salga UMAS, ponemos, ¿no? Una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24, ¿verdad? Kilogramos, en este caso, ¿no? Y kilogramos con kilogramos se van y nos va a dar este resultado de 108,91 UMAS. Y ya tenemos, ¿no?, que la plata pesa 108,91 UMA. Eso es lo que nos está diciendo. Acá mucho cuidado, ¿eh? Acá debe ser 10 a la menos 27 en kilogramos, porque si tú le pones 10 a la menos 24, estás hablando de gramos, ¿no? Acá de repente ha habido un pequeño error. Bien, acá tenemos las masas atómicas promedio de algunos elementos químicos, como verás, oxígeno 16, ¿no? Sodio 23, plata 108, eh, magnesio 24, son las más conocidas. ¿Y cómo se han calculado esas masas atómicas? Se han calculado con la siguiente formulita, fíjate, la masa isotópica. ¿Cómo es eso? Esto, jovencito, se hace de la siguiente manera, ¿no? Recuerda que un elemento está formado por isótopos,
Y cada isótopo, jovencito, va a tener, ¿no?, una masa atómica. Y esa masa atómica se multiplica por los porcentajes de abundancia. Y así nos va a dar, ¿no? Si tiene 3 isótopos, entonces 3 multiplicaciones habrá, ¿no? Si tiene n isótopos, pues n multiplicaciones habrá. Y dividido entre 100%. Es así como han salido estos valorcitos, ¿sí? Pero han tenido que entrar todos los isótopos. Bien, vamos a ver lo que es masa molecular. Te habíamos dicho que vienen a ser la sumatoria de masas atómicas, nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo 2 hidrógenos, ahí está, 2 hidrógenos, pero cada hidrógeno pesa 1, por lo tanto será 2 por 1, más tengo un solo oxígeno, 1 por 16, porque el oxígeno pesa 16, y me sale 18 UMAS. Fácil y sencillo. El ácido sulfúrico igual, ¿no? 2 por 1, porque hay 2 hidrógenos, 1 por 32, porque el azufre pesa 32, acá está, azufre 32, ¿no? Más 4 oxígenos, pero cada oxígeno pesa 16, por eso te sale 98 UMAS. La masa molecular es para moléculas. La masa fórmula es para compuestos iónicos, ¿no? Los compuestos iónicos no forman moléculas. Por lo tanto, hay una diferencia solo en el nombre, porque cuando lo vas a calcular es lo mismo. Acá hay un calcio, 1 por 40, acá hay un carbono, 1 por 12, acá hay 3 oxígenos, 3 por 16, y me sale 100 más. O sea, calcularlo es igual, solamente varía en el nombre. Masa fórmula para compuestos iónicos, masa molecular para moléculas, ¿no? Que tienen enlace covalente y ellos tienen enlace iónico, ¿no? Acá también lo hace lo mismo, 2 por 56. Acá, ojo, el paréntesis, hay 3, ¿verdad? Acá afuera, este 3 indica que hay 3 azufres, por eso es 3 por 32. Y acá me está indicando, jovencito, que hay, ¿no? 3 por 4, 12. ¿Ya? Hay 12 oxígenos, sería 12 por 16. Ojo aquí, ¿ya? Esto vendría a ser 12 por 16. Acá seguramente un pequeño error también en tipeo. Bien. Bien, acá nos dice que es lo mismo, ¿no? Prácticamente masa molecular o masa fórmula. Muy bien. Vamos a ver acá, la masa molecular del agua es 18 UMAS. ¿Qué significa esto? Que una molécula de agua tiene masa de 18 UMAS. Solo una molécula. 18 UMAS significa que es muy poquito, ¿no? Porque la UMA es 1,66 por 10 a la menos 24. Estamos hablando de un peso despreciable. ¿Por qué? Porque es una molécula. Claro que si no ni la podemos ver, va a tener que pesar poquito. Esa es la conclusión que llegamos. Pasamos a lo que es mol, ¿sí? A ver, acuérdate, una docena, 12. Un ciento, 100, ¿no? Un millar, 1000. Cuando a ti te digan mol, un mol, ¿sabes cuánta tienes que dar, ¿no? Que te dicen, a ver, véndeme un mol de canicas, tendrías que traer 6,022 por 10 a la 23 canicas. Y a ese numerazo le dicen el NA, número de Avogadro. ¿Ya? Así como una docena y 12, en un mol va a haber 600.000 trillones de unidades. Nada más, eso es todo. Ese es el mol, ¿no? Pasamos al siguiente, dice atomogramo. Te explicamos qué es atomogramo. Átomo, pero lo vas a llevar a gramo. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo un átomo que su peso atómico, masa atómica es 40 UMAS, pero ahora lo llevo a gramo. Y se llama átomo gramo de calcio, ahora es 40, pero en gramos. Profesor, ¿por qué las sumas se pasan a gramos? Es que esta UMA es solo para un átomo, pero ya si hay más átomos, por eso pesa ya 40 gramos, que tú ya lo puedes tener en tu mano, 40 gramos. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque hay un mol, pues. Hay un mol de átomos de calcio. ¿Y cuánto es un mol? 600.000 trillones de átomos. ¿Ven? Por eso, ahí es la situación. Otra vez, otro ejemplito. El fierro, 56 suma. Pero si hablamos de atomogramo, lo pasamos a gramos, 56 gramos. Profe, ¿por qué ahora pesa 56 gramos? ¿Por qué? Porque hay 600.000 trillones de átomos de hierro.
Ese es lo único que vas a hacer. ¿Sí? Ahora, si quieres, puedes utilizar formulitas para hallar el número de átomos gramo, o si quieres, puedes hacerlo con regla de 3. Nosotros vamos a trabajarlo con regla de 3, más sencillo. Ahora, si quieres trabajarlo con fórmula, tendrías que aprenderte la formulita y reemplazar valores. Vamos a ver lo que es molécula gramo. También la misma situación es molécula, pero ahora lo vas a pasar a gramo. Acá tengo la molécula del CO2. Su peso molecular es 44 UMA. Es chiquitito, es poquito, porque es una molécula. Pero si ya tienes un mol de moléculas, por eso se dice mol gramo, ya va a pesar lo mismo, 44, pero en gramos. Esto sí ya se puede ver. ¿Por qué? Porque hay 600.000 trillones de moléculas de CO2. Lo mismo para el amoníaco, ¿no? 17 UMAS, pesa pequeñito, porque es una molécula nada más, pero acá tenemos ya un montón, un gramo, es 17 gramos, que esto sí se puede ver. ¿Por qué? Porque hay 600.000 trillones de moléculas de NH3. Esa es la única situación. ¿Quieres fórmula? Podemos hacer fórmula, pero con regla de 3 va a salir todos los problemas. Muy bien, jovencito, vamos a pasar al siguiente y te explicamos esta parte. A ver, ¿qué dice? ¿No? Ahí están las fórmulas también para las moléculas, ¿no? Número de moles, si quieres hallar, masa entre peso molecular, o número de moléculas entre el número de Avogadro. Bien, chicos, entonces vamos a terminar con esta parte, con algo muy importante acá. Dice, ¿no? Los subíndices, jovencito, de los compuestitos me indican el número de moles. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el H3PO4, ¿verdad? Si yo tengo un mol de esto, recuerda que un mol es una cantidad enorme, lo puedo representar con un NO o Na, como quieras, ¿no? A veces para no estar escribiendo ese numerazo, utilizamos este NO o Na, ¿no? El número de Avogadro. Entonces, ¿qué significa? Que hay 3 NO, 1 NO, 4 NO y 8 NO en total. O sea, el NO es ese numerazo grande, es el mol, ¿no? Yo lo puedo reemplazar 8 moles de átomos, ¿no? Su masa ya tú sabes, ¿no? 3 por 1, 3 gramos, el fósforo pesa 31, el oxígeno pesa 16, por 4, 64, sumado 98. Número de moles es lo mismo, 3 NO, 3 moles. Un NO, un mol. 4 NO, 4 mol, 8 NO, 8 mol. Es que el NO es el mol, es lo mismo. Ahora, el número de atomogramo es lo mismo también. 3, 1, 4 y 8. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme, ¿no? 3 mol estamos hablando. Entonces hay 3 atomogramos. ¿Ya? Entonces este cuadrito ya lo vamos a explicar en los problemas, si es necesario. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Si por ahí nos dicen condiciones normales, jovencito, condiciones normales significa que la presión de trabajo es una atmósfera y la temperatura de trabajo es 0 grados Celsius, o sea, hace mucho frío. ¿Sí? Llevados a otras unidades, acá puedes ver, y llevados a Kelvin es 273 Kelvin. También tenemos otro conceptito de lo que es volumen normal, ¿no? Volumen molar normal significa, jovencito, que si estás en estas condiciones normales, el volumen de un mol de cualquier gas, estamos hablando de oxígeno, de CO2, de lo que sea, va a tener un volumen de 22,4 litros. Siempre en cuando, jovencito, te digan que estás en condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales, ahí está, vas a tener este volumen. Cualquier gas, ¿ya? Eso es todo. Bien, nos pasamos a los ejercicios resueltos. Dice, determine la masa atómica de X si la masa molecular del compuesto es 70. ¿Te acuerdas cómo hallar la masa? Fácil era, ¿no? Multiplicadas dos hidrógenos, 2 por 1. El X no se sabe, justamente vamos a hallar, sería 1 por X. 4 por 16, todo igual a 70. Resolviendo, jovencito, ¿no? 70 es igual a X más 66. X pesaría 4, ¿no? Ese sería su peso atómico. Siguiente ejercicio. Determine la masa de una molécula de agüita. Ah, ya. Masa quiero, le pones X. Peso molecular del agua es 18. ¿Cómo sale eso, profesor? Fácil. El H2O, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno 16, sumando te sale 18. ¿Cuántas moléculas quieres saber su peso?
de una, ¿verdad? Entonces le pongo 1. El Na, ¿qué cosa era? El número de Avogadro, esa cantidad enorme, 6 por 10 a la 23, ¿no? A veces lo vamos a utilizar esto que está simplificado, ¿no? Que está redondeado. Para valores exactos utilizas el 6,022 por 10 a la 23, pero casi no varía mucho en la respuesta, ¿no? X te va a salir 3 por 10 a la menos 23 grados. Y esto tiene razón, ¿no? Porque una sola molécula ni siquiera la vemos. Y si no la vemos, ¿tú crees que va a pesar? No va a pesar, va a pesar casi nada como esto, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Cuántas moles se tendrán en 245 gramos de ácido fosfórico? Para hallar el número de moles, lo hacemos masa entre peso molecular. La masa te han dado 245 y el peso molecular lo podemos hallar, ¿no? 3 por 1 más 1 por 31 más 4 por 16 y me va a salir 98. Dividiendo 2,5 mol. Siguiente problema. Se tiene un mol de moléculas de anhídrido sulfúrico, podemos afirmar que hay. Bueno, si tienes un mol de esto, recuerda que tienes un azufre, pero como tienes un mol, también tienes un mol de azufre, ¿no? Si tienes 3 oxígenos, también tienes 3 moles de oxígeno. En total tienes 4 moles totales, ¿no? 4 moles de átomos en total. Bien, chicos, vamos entonces a resolver los ejercicios del libro en el siguiente video, que lo vamos a hacer, jovencito, de una manera, ¿qué te digo? De que lo puedas entender. A veces la formulita no nos dice mucho, aplícale nada más, nosotros vamos a utilizar regla de 3. Y la regla de 3 sí es más entendible, ¿no? O tal vez te puedes utilizar esto porque a veces hay chicos que aprenden mayor con fórmulas y les gustan las fórmulas, también podría ser. Pero vamos a ver cómo nos va en el otro y ya tú decides qué utilizar. Muy bien, nos vemos chicos entonces en el siguiente video.